por primera vez. Mi nombre es Juan Pérez, que os hablo desde la Iglesia Evangélica de Buenas Noticias en Pontevedra, Cambados, y quiero darle gracias a Dios por los que estáis ahí escuchando y los que estáis utilizando en esta tarde estos medios como son los de ahora, que son las redes sociales, para estar aquí en contacto juntos y que podamos nosotros estar más limitados. Dios no está limitado en lo que ha dicho ni en lo que ha hecho, y le doy gracias a Él por eso, ¿verdad? Tengo una inquietud en esta tarde de poder hablar juntos, ¿no? Acerca de algo que es el centro del Evangelio, sobre todo en el Nuevo Testamento hay un versículo que es céntrico y que de alguna manera trata de resumir todo lo que la Biblia dice, y en especial en Juan, en el capítulo 3, 16, al decir, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Ese pasaje céntrico hoy nos da un poco de contexto para poder pensar juntos cómo es Dios, cómo es ese Dios del que a veces encuentras un creyente vivo y verdadero, ¿verdad? Y te habla de que ha redescubierto, ¿no?, su relación con Dios. ¿Cómo es Dios? Y hace muchos años conocí la historia de una mujer que era mexicana, que estaba en Arizona, era narcotraficante, ¿no? Y ella hacía unos años, resulta que cuando estaba en toda esa labor que estaba haciendo, hay un tiroteo en el que ella está participando y ella disparando a la policía, ¿no? Allí, en esas balas perdidas, pues le dispara a un niño y ese niño muere. Esta mujer, que es prisionera en la cárcel, allí conoce a una que es creyente, una chica que ama a Dios, ¿verdad? Y que está allí en la cárcel hablando y siempre tarareando canciones cristianas. Seguro que conoces a alguien, ¿verdad?, que te habla de Jesús. Pues esta era Francisca, que estaba haciendo esto precisamente allí en la cárcel. Y este relato nos cuenta cómo ella pasaba por delante de la calle de esta narcotraficante, la güera le llamaban, y cuando ella pasaba, esta narcotraficante pues le insultaba, le mandaba al infierno y demás cosas. Entonces esta chica, que repito, no era pastora, misionera ni otras cosas, era una cristiana normal y corriente. Ella recorre aquellos pasillos y un día ella se acerca a la celda de la güera, y la güera pues le profiere otra vez todas aquellas sartas de insultos y de maldiciones y le repite todo aquello y le añade una cosa y le dice, yo me atrevería a creer en Dios si realmente pudiera recuperar el contacto con mis dos niñas, ¿no?, con mis dos hijas. Así que Francisca lo que hace es sale de allí y empieza a pedirle a Dios que abra una puerta para que esta mujer pueda ver cómo Dios, a pesar de Dios no ama lo que hace el pecador, pero ama al pecador, ¿verdad? Entonces Dios que ama a cada uno de nosotros. Esta Francisca empieza a hablar con Dios y a pedirle por esta mujer, y empieza además no solo a pedirle a Dios, sino a hacer algo, ¿no?, al respecto. Empieza a buscar todo lo que es en la zona donde ella donde debían de estar las niñas, ¿no? Y empieza a recorrer allí a los pueblos, a llamar a docenas de puertas, hizo cientos de llamadas y después de bastante tiempo encontró a las hijas de aquella mujer. Qué sorpresa cuando estas niñas, ¿no?, son ya chicas traídas a la cárcel y pueden encontrarse con su madre, que llevaba ya décadas sin poder verlas y sin saber nada de ellas, ¿no?
qué emoción cuando se pueden juntar y aquello mismo que era un poderoso mensaje de la gracia de Dios, aún con personas que han hecho pues una vida bastante alejada de la moral correcta. Era un mensaje de la paciencia, ¿no?, de Dios, era un mensaje de la misericordia de Dios. Y aquella mujer no pudo, se desarmó, ¿verdad? Y ella allí se puso de rodillas y le entregó a Jesús su vida. Dijo que a partir de ese día ella quería seguirle, que quería que él fuera su Señor y su Salvador. Y aquel Dios que se le había revelado, haciendo lo que para ella era un milagro, que era devolverle a esas dos hijas que hacía tanto tiempo con las que había ya perdido el contacto, ¿no? Entonces, poco después ella cumple la condena y ella, un día estando allá por Arizona, estaba contando en una iglesia evangélica pues todo lo que Dios había hecho con ella, y empieza allí, ¿no?, a hablar de lo malo de su pasado, de la gloria de su presente, de cómo Dios le sacó de una vida tan sucia y cómo Dios la había llevado a una bendición en su presente. Y cuando ella estaba contando aquello, un día hay un hombre que la interrumpe, y se pone de pie y empieza a hablar muy fuerte y a interrumpir muy fuerte, y empieza a señalarle, a decir: esta es la mujer que he buscado durante muchos años para matarla. Él era el padre precisamente de aquel niño, ¿no?, de la bala perdida, que murió a causa del disparo de esta mujer y que le llevó a la cárcel junto con otras condenas, ¿no? Pero este hombre decía: esta es la mujer que yo por años he buscado para matarla. Pero en este día yo me doy cuenta que Dios le ha cambiado, te ha cambiado, y igual que me ha cambiado a mí. Y este hombre, el padre de aquel niño, la perdonó. ¿Quién es este Dios que es capaz de cambiar criminales? ¿Quién es este Dios que es capaz de cambiar lo que es el odio y la venganza en misericordia, ¿no? Ese Dios, ¿quién es? Que es capaz de transformar corazones. Es el Dios de la Biblia, es el Dios de la Biblia el que nosotros podemos hoy recorrer así una pequeña como biografía y poder conocer un poco de esos atributos, ¿no? O por lo menos recordarlos, ¿no? De cómo es el Dios de la Biblia, ¿no? Y lo primero que descubrimos es eso, que el Dios que cambia criminales, que transforma familias, que es el Dios que dice en el libro de Efesios, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito el Señor y Padre. Ese Dios que transforma corazones, que cambia familias, la Biblia dice que es un Padre. Yo no sé cómo ha sido el padre que pudieras tú y yo tener, si era distante, si era un padre a lo mejor pues que abandonó el hogar, que maltrataba quizás, quién sabe, ¿no? Cada uno venimos de contextos a veces nada fáciles, pero la Biblia dice que Dios es un Padre. Dios es un Padre. Es el Padre. Ese Padre que no se levanta un día con el pie izquierdo. Un Padre que es ecuánime. Un Padre que siempre es equilibrado, que es bondadoso y que es justo. Porque si nosotros solo conociéramos a Dios como creador, no conoceríamos pues la paz. Si conociéramos a Dios como un juez, y Él es juez, no conoceríamos la misericordia. Pero en Efesios se nos habla de que Dios es un Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se nos revela con el deseo, Dios, de ser nuestro Padre. El deseo de ser el que, como hace el Padre a un hijo, ¿verdad?, que de alguna manera lo conduce, lo guía, ¿no? Lo guía. Y en tiempos difíciles como los que vivimos, ¿no?, estamos necesitados de conocer esa guía de ese Padre, de escuchar su voz, de andar por los lugares donde Él nos vaya a guiar, lugares seguros, donde podamos decir, ¿no?, como dice el salmista,
no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, cuando recuerdas ese Padre tuyo, ¿verdad? Que no es a lo mejor como el Padre de la Biblia, no es como el Padre Dios que se quiere revelar a nosotros. Ese Padre de la Biblia es un Padre de honor, es un Padre de dignidad, es un Padre que es de misericordia, un Padre que es de una buena herencia, de una buena herencia. Yo no sé cuál es la herencia a lo mejor que tu padre te ha dejado, pero él es un padre que deja una muy, muy buena herencia. Por eso podemos decir, como dice la Biblia, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo, dice la Biblia, renacer, como nacer de nuevo, ¿no? A una nueva vida, volver a nacer, ¿no? La Biblia habla de, igual que nosotros tenemos un nacimiento, una fecha a la que hemos nacido a este mundo, y hemos nacido a una familia, ¿no? Un padre, una madre, y hemos sido hechos hijos de un padre. Hay otro día donde nosotros nacemos a un segundo nacimiento, donde nacemos al Padre Dios, donde nacemos a una familia, ¿no? Por eso se llaman hermanos en la fe, porque somos hijos de un mismo Padre, ¿no? Ese segundo nacimiento es el que Jesús en Juan 3 dice, es necesario nacer de nuevo, es necesario ese segundo nacimiento. El que tuvo esta narcotraficante, sí, una vida así, quizá tú y yo no seamos narcotraficantes, ni seamos personas de una moral tan extrema, ¿verdad? Pero sí necesitamos, dice la Biblia, que todas las personas somos pecadoras y que todos, absolutamente todos, necesitamos ese segundo nacimiento. De hecho, Jesús cuando dice ese párrafo de es necesario de nacer de nuevo, se lo está diciendo a un líder religioso de la época, ¿no? Se lo está diciendo a un hombre que enseñaba supuestamente de Dios, ¿no? Era un hombre que vivía pues alrededor de cosas de Dios, ¿no? Pero no conocía al Dios de las cosas, ¿no? Y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Si uno no nace de nuevo, todas las cosas de Dios, dice Jesús, no están a su alcance, ¿no? Así que ese Jesús que dice que tenemos ese Padre quiere abrazarte, quiere ser el Padre que te adopta como hijo. Y esa adopción es como ese Padre que te besa, ¿no? Que hay que dejar que Dios sea nuestro Padre, que nos acaricie, aceptarlo, ¿no? Aceptar que Él sea nuestro Padre, no para un momento difícil, ¿no? No para un momento puntual, sino para toda la vida y por la eternidad. La segunda cosa que vemos también en la Biblia es que ese Dios que cambia criminales, que restaura familias, ese Dios que es, como dice, bendito y todopoderoso, es el Dios también de la restauración. El Dios que nunca te da la espalda, ese Dios que nunca te apaga la luz, que es como un padre, es también el que es el Dios que quiere restaurar, ¿no? Y ese Dios muchas veces de amor y de misericordia quiere volver a restaurar nuestra vida de situaciones a veces difíciles que hayamos vivido, o no, a lo mejor situaciones bastante, el vacío, ¿no? El vacío que podamos tener. Pero deja que te cuente otra historia que es real, que ocurrió hace un 28 de noviembre, hace unos cuantos años. Un niño que se llamaba David estaba jugando en una calle y pues mientras él jugaba, como todos, en un lugar allí cerca de su casa, resulta que un coche fuera de control pasó, se subió la acera y te puedes imaginar qué fue lo que quedó del niño, ¿verdad? El conductor estaba ebrio, consiguió escapar de la policía y su padre, junto con su madre, su padre Gilberto González, un hombre que quedó deshecho, ¿no? Él, su esposa y sus otros 3 hijos quedaron traspasados por el dolor de una manera increíble
y eran creyentes, ¿no? Eran hombres y mujeres que amaban a Dios, pero el dolor lo sufrieron, ¿verdad? Con la pérdida de ese hijo. David había sido arrebatado, ¿no? Y la vida de esta familia quedaba bastante, te puedes imaginar, ¿no? Entonces, tiempos después están haciendo pues una especie de campaña, una especie de reunión pública, ¿no? Dando a conocer a ese Dios que cambia vidas, que cambia corazones, que transforma criminales. Y allí están hablando al aire libre de personas, a personas quiero decir. Y allí hay un hombre que se acerca precisamente a Gilberto y le dice, yo hoy he tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Y Gilberto pues le dio la enhorabuena y le dijo, oye, pues fantástico, la Biblia dice que hoy hay fiesta en los cielos porque hay un pecador que se ha arrepentido, ¿no? Gilberto le felicita, Gilberto le abraza y le felicita conforme a que ha nacido de nuevo, ha tenido ese segundo nacimiento. Y ese hombre que se le queda mirando le dice, tiene usted que perdonar, pero yo vengo expresamente a usted a decirle esto porque además yo soy el que hace muchos años atropellé a su hijo David. Desde el 28 de noviembre, desde aquel momento, mi vida nunca fue la misma. Vivo un infierno, trato de escapar de Dios. No pude, ¿verdad? Pero hoy confesé mi crimen a Él. Yo sé que Él me perdonó. Y vengo a usted para que haga usted lo que quiera, ¿verdad? Y iré a la justicia, pero lo que yo sí le quiero pedir es que usted me perdone. Yo estoy dispuesta a cumplir con las consecuencias de lo que he hecho, pero quiero el perdón suyo, ¿no? Gilberto cuenta cómo estaba consternado, con un estremecimiento tremendo, ¿no? Entonces tenía delante de él aquel criminal que le había arrebatado a su hijo de 7 años, ¿no? Imagínate, ¿no? Y esto pasó, no es una historia, ¿no? Esto ocurrió, ¿verdad? Entonces Gilberto le miró fijamente y lo abrazó y lo perdonó. Si Gilberto pudo perdonar al criminal que mató a su hijo, Dios Padre puede también perdonar a aquellos cuyos pecados, ¿no?, mataron a su hijo en la cruz del Calvario. Si Gilberto fue capaz, siendo hombre, cuanto más Dios puede también perdonar, porque la Biblia dice que lo que crucificó a Jesús en la cruz no fue los romanos, no fueron hombres, no fueron los judíos, no, la Biblia dice que lo que crucificó a Jesús en la cruz fueron mis pecados y tus pecados, para que pudiéramos tener una oportunidad de ser libres de nuestros pecados y ir gratis al cielo si recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él es el Dios que restaura. Él restauró la vida de Gilberto. Por fin este hombre encontró paz en su corazón, porque aquel dolor le acompañaba durante toda la vida. Y el día que se encontró con aquel hombre que le había arrebatado a su hijo y lo perdonó y se abrazaron, él pudo volver a reír, ¿no? Él pudo volver a ser el hombre de siempre, el Dios de restauración. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que a veces alguien seguramente te cuenta de él. La tercera cosa que cuenta la Biblia y nos narra, que ese Dios que cambia criminales, que transforma familias, que te ama, que restaura, tiene interés en ti, en tu familia, en tu proyecto de vida, y tiene y es además el Dios de esperanza. Hoy hay muchos sectores que están sin esperanza. Hay noticias acerca de sectores como los autónomos y como tantos otros también sectores y personas individuales, no hace falta que sean sectores. Esperanza.
Y la palabra esperanza en la Biblia es un poco diferente a veces como nosotros la usamos, ¿no? Porque a veces lo utilizamos como esos sentimientos que se desvanecen cuando alguien nos traiciona, esos sentimientos que se van cuando alguien nos da la espalda, pero la esperanza de la Biblia se refiere a algo firme, se refiere a algo que es inconmovible, se refiere a algo que está anclado mismo en el trono de los cielos y anclado mismo en lo que Dios ha dicho, en lo que Jesús ha dicho. Es la esperanza en Cristo, es tan segura como la presencia física, ¿no?, que podemos notar en este lugar y ahí donde tú estás. Y la esperanza no viene de lo material, ese es otro tipo de esperanza, ¿no? La Biblia dice que la esperanza en lo material no es esperanza. Hay ciudades de lo más rico, de las más ricas, ¿no? Por ejemplo, en Hollywood, en Beverly Hills, dicen que es ciudad de ricos y famosos y es donde están trabajando el mayor número de psiquiatras y es donde hay el mayor número de suicidios, ¿no? Entonces, en el mundo profesional, aun con todo, ¿no?, no hay solución en lo material, no hay solución en lo que es los recursos que nosotros podamos encontrar en esta tierra. Pero la diferencia es cuando Jesús viene a nuestro corazón y trae esperanza. Él sí que trae esperanza. Te voy a contar una historia también de una mujer que se llamaba Nora. Esta mujer era una señora que tenía pues un rostro así rojo intenso. Ella tenía unos ojos bastante así desorbitados, ¿no? Y parecía una caldera a punto de reventar, porque el padre de ella se había suicidado, su hermano estaba en la cárcel, y en la misma semana que Nora estaba comprando una pistola para acabar con su vida, alguien le invitó a una reunión de iglesia, a alguien como a lo mejor a ti alguna vez te han invitado y te resistes a ir, ¿verdad? Pues ella también se resistía a ir, ¿no? Ese Dios que amaba a Nora estaba colocando a su alrededor alguna persona para que le lanzara un salvavidas, ¿no? Y ella no lo sabía. Entonces ella, pues por educación, por cortesía y porque a veces, en fin, fue y entró allí en ese lugar donde estaban cantándole a Dios. Ella no entendía por qué la gente le canta a Dios, ¿verdad? Y allí estaba esperando a que acabase esa reunión para al final buscar un lugar solitario y acabar con su vida para siempre. Nora se fue de la reunión y en el bolso no cargaba sino esa pistola, ¿no? Se sentó allí. Ella había estado en los primeros asientos en esa reunión. Muchas personas estaban allí de pie, pero algo empezó a suceder. Ella, mientras estaba allí, como una lucecita empezó a brillar en su interior, ¿no? Y empezó a sentir como una voz, ¿no? Como una voz que no es audible, pero que la escuchas, que le decía: Nora, no tienes por qué terminar, podrías empezar a vivir. Nora, no tienes por qué llorar, podrías empezar a reír, ¿no? Y Nora, aquello que ella estaba como escuchando, sintiendo, lo creyó. Ella, cuando hubo una aceptación en ese momento de una invitación de tomar ese compromiso con Dios, de nacer de nuevo, cuando hubo esa invitación allí en la reunión para que ella ese día hiciera paz con Dios, aceptara su perdón de pecados y vida eterna Dios le regalase gratis, ella salió y dijo: mira, yo quiero que hoy sea mi segundo nacimiento, yo quiero que hoy sea el día en el que acepto a Dios como a Jesús como el Salvador y el Señor mío. Así que ella salió y ella cuando va adelante, ¿verdad? Bueno, allí hace un compromiso con Dios. Cuando sale de la reunión, pues ya no tenía en su cabeza
usar aquella pistola, y 3 días después se encontró en la calle personas con ella y podían ver como su rostro estaba diferente, sus ojos ya eran normales, ¿no? Y en su cara ya había una sonrisa, ¿no? Y ella decía, mira, yo hace 3 días lo único que sabía era llorar y ahora puedo empezar a cantar. Yo hace 3 días era una mujer que estaba perdida y hoy encuentro sentido a mi vida. Eso es el Dios que habla la Biblia, ¿no? Un Dios que da, que interviene muchas veces en la vida de esas personas, de nosotros, de ti y de mí, cuando nosotros, a veces por el dolor, ¿no? A veces llevados por el dolor, somos capaces de dar oídos a Dios. Esa voz que ella escuchó ahí en su corazón, ¿no? Era Dios mismo que le estaba hablando. Hay quien dice que el sufrimiento es el altavoz de Dios. El dolor es el altavoz de Dios, ¿no? Muchas veces, no siempre, tiene por qué ser así, pero es una realidad que los seres humanos cuando estamos, cuando se nos rompe ese sentimiento de seguridad, de ¿no? De independencia, de que podemos, de que controlamos, cuando se nos quiebra todo eso, ahí es cuando hay oídos para oír, ¿no? Y ahí Jesús dice, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? La cuarta cosa que descubrimos en la Biblia, y es que el Dios que cambia criminales, que cambia familias, que cambia corazones, que trae esperanza, es el Dios también de la gloria. Y es que el Dios de la Biblia es el Dios que pondrá un poco de su gloria en ti, ¿verdad? Como lo ha hecho en cada uno de nosotros cuando nosotros le hemos aceptado y nos hemos comprometido con Él. El Dios de la gloria, ¿no? Porque la buena noticia es que ese Dios de la gloria también es un Dios de milagros, es un Dios que interviene milagrosamente en la vida de esas personas que le dan la oportunidad, ¿no? Cuando Jesús murió en la cruz, Él hizo el mayor de los milagros, ¿no? Y es resucitar, ¿no? Volver a la vida, ¿no? Después de 3 días estando muerto. Y Él, cuando nosotros le seguimos, Él dice, estas señales seguirán a los que creen, y nombra unas cuantas de ellas, ¿no? Entonces, somos introducidos a una vida donde va a haber pues milagros, donde va a haber cosas sobrenaturales, ¿verdad? Quizá puedas decir, bueno, yo no me creo eso. Bueno, yo estaba en la misma situación hace unos cuantos años, ¿verdad? Donde yo no creía, ¿verdad?, estas cosas, pero alrededor de mí empezaban a ocurrir y yo tuve que abrir los ojos y decir, algo está pasando aquí, ¿no? Entonces, vivir dándole la espalda a Dios es un suicidio, ¿no? Vivir dándole la espalda a Dios es lo peor que podemos estar haciendo. Nosotros venimos a este mundo con un proyecto, y el proyecto de Dios es que nosotros libremente nos enchufemos a Dios y nos conectemos con Dios ahora y para siempre, ¿no? Se escoge aquí, mientras estamos en la tierra, dónde vamos a pasar nuestro futuro allá. Se escoge aquí. Y Dios es el Dios que en la Biblia se nos dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal, escoge el bien, ¿no? Dios quiere que escojamos el bien. Él es el Dios que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza, dice el profeta Jeremías, ¿no? Entonces, nosotros al seguir a Jesús vamos a vivir momentos donde vamos a vivir lo sobrenatural de Dios, donde vamos a ver intervenciones que solo uno sabe que realmente ha sido Dios, ¿no? Situaciones donde estamos al límite, donde vemos que no, humanamente hablando, no va a haber soluciones, pero ese Dios que nunca llega tarde, que siempre llega cuando tiene que llegar, interviene, y sabemos en ese momento quién fue el que obró el milagro, ¿no? Yo no
no estoy hablando de misticismo, ni mucho menos, ¿no? Pero nosotros cuando entregamos nuestra vida a Dios, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, estamos abiertos para que Él haga el milagro de sanar nuestros matrimonios, el milagro de sanar nuestras enfermedades, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a tener pronósticos humanos bien calculados que dice esto no tiene arreglo, es crónico? Y al seguir a Jesús, muchas veces vamos a encontrarnos con la mano sobrenatural de Dios que dice, lo que el hombre ha dicho, yo lo deshago. Eso que te dijeron que es crónico, yo soy el Dios que está por encima de todo eso y yo lo rompo y lo quiebro, ¿no? Él es el Dios que es capaz de hacer que relaciones entre padres e hijos, que muchas veces están quebradas, sean restauradas, ¿no? Él es el Dios que interviene en nuestras vidas. Porque hay tantas religiones por ahí, ¿no? Hablando de sentirse uno bien y todas estas cosas, ¿no? Y a ver, sentirse bien está bien, perfecto, pero todas esas cosas no operan milagros en nuestras vidas, no operan intervenciones de Dios en nuestras vidas. El único que puede intervenir en nuestra vida y obrar un antes y un después es Dios. Dios en la Biblia es llamado el Dios de la salvación, pero salvación con un significado de intervención, ¿no? Decía el profeta Habacuc, ¿no? Decía, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas hablando del contexto de un agrícola, ¿no? en la corte, aquí en la finca, ¿no? Aunque no den mantenimiento el agricultor, pues todo lo que es sus plantas y demás. El profeta Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto, ¿verdad? Aunque los animales las ovejas sean quitadas, dice, con todo yo, dice, me alegraré en Dios, dice, en el Dios de mi intervención, que se traduce salvación, pero está hablando allí del Dios de intervención. Es el Dios que le encanta intervenir en nuestras vidas cuando le dejamos. Le encanta hacer algo en nuestras vidas, pelear nuestras batallas para que sepamos que Él es un Padre. Y porque nos ama, ¿verdad? Y como nos ama, Él quiere intervenir y dar de su gloria, ¿verdad? Interviniendo en nuestras vidas. Y quiero acabar con un último ejemplo también real de una situación, ¿no? En un conocido, la esposa de su hijo estaba embarazada y le hicieron unas pruebas de ultrasonido y le dijeron que el niño pues venía con unos riñones muy grandes, lleno de tumores. Preparaos, le decían, porque ese niño no va a sobrevivir. Y al poco tiempo de unos meses le hicieron otra vez los exámenes, el médico confirmó el diagnóstico, no contéis con este niño, los riñones están pero plagados de tumores, quizá viva una semana, pero no contéis con más, ¿no? Si vive más va a tener muchísimos problemas. Vieron el historial de las dos familias, no había historial de enfermedades graves, pero esta familia de creyentes, ¿no? Empezaron a orar y a pedirle a Dios, ¿no? Y a creer por una intervención de Dios, ¿no? Así que faltando ya pocos días del parto, el hijo lleva a su madre allí a un especialista de riñones para que le hiciera el último estudio y entonces para que justamente al nacer pues ya pudieran intervenir al bebé, ¿no? Y ante este otro especialista le pregunta, mira, ¿hay alguna posibilidad de que el bebé nazca sin problemas? Y este otro especialista le dijo, ninguna, este bebé va a morir, ¿no?
De hecho, ese mes este especialista acababa de tener unos casos bastante muy parecidos y 11 bebés, era una ciudad grande, que habían tenido también una patología parecida, los 11 habían muerto, ¿no? Así que aquel bebé nació un lunes por la noche y en la mañana siguiente, cuando sacaban la cuna de la habitación para llevarlo a hacer un estudio, eh, la nuera, ¿no?, que estaba allí, le dijo, no, todavía no, vamos a pedirle a Dios antes de nada. Y se pusieron allí alrededor otra vez del bebé y le pidieron a Dios, ¿no?, para ya antes de intervenir al bebé, para que Dios hiciese algo, ¿no? Se sentaron a esperar y una hora más tarde, cuando traen los médicos, le dicen, mire, este bebé no tiene nada, está completamente sano, ¿no? ¿Cómo se explica esto, verdad? Hace estos días, un par de días, un amigo mío, también con un especialista muy competente, oncólogo, decía, mira, hay una mancha, aquí esto es cáncer. Vamos a hacer las pruebas, pero para ver cómo operar, porque eso es cáncer lo que hay. El hombre lo tenía muy claro. Este creyente y su familia empezaron a orar también y a pedirle a Dios. Y cuando le hacen una biopsia, el resultado que encuentran es que aquel tejido era normal, era normal. ¿Qué había ocurrido allí, no? Uno puede pensar, bueno, se equivocaron. Bueno, uno sabe lo que ha pedido. Uno sabe hasta dónde las aguas han llegado arriba, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el Dios de milagros sigue trabajando, sigue restaurando, sigue cambiando vidas. Y Él lo que quiere es el milagro más grande hacer. Que no es que unos riñones desaparezcan sus tumores, no es que un tejido que se ve que es cancerígeno por un profesional de repente se encuentre que es tejido súper normal. El milagro más grande que Dios quiere hacer es el milagro de la salvación. La Biblia dice que todos somos pecadores y que el resultado del pecado es la separación de Dios para siempre. Pero la Biblia dice, pero que hay una gloriosa alternativa que Jesús compró con su vida al morir en la cruz. Y es ese paso, ¿verdad?, en el que el ser humano reconoce que es pecador, como todos los seres humanos. Todos los seres humanos somos pecadores. Todos. Ese paso en el que uno reconoce que es pecador, pero acepta gratuitamente el perdón que Jesús otorga por la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Cuando ese milagro de la salvación se da, porque hay una persona que se da cuenta, que cree lo que Jesús dice y acepta lo que Jesús dice y habla con Él, simplemente el milagro de la salvación está a una distancia de una oración, de hablar con Él un momento y decirle a Jesús, Señor, yo soy pecador, yo reconozco que soy pecador, he pecado, no hace falta que hayamos estado en situaciones extremas de pecado, ¿verdad? Yo hice esta decisión de seguir a Jesús cuando tenía 18 años, ¿no? Hace ya unos cuantos. Y yo no había estado en un contexto de drogas, no era una persona que estaba en un contexto de necesitar sustancias para salir adelante en la vida o alegrarme, ¿no? Era un estudiante bastante responsable, quizá como tú y como tantas personas, normales, pero pecadoras, somos pecadores. La Biblia dice que el que no roba, mata, el que no mata, engaña, el que no engaña es soberbio, el que no es soberbio, en fin, aún dice la Biblia, lo que debíamos hacer y no hicimos es pecado. Entonces el pecado nos rodea por todos los lados. Entonces, cuando el milagro de la salvación opera, es que una persona reconoce esto, que al ser humano nos cuesta tanto reconocer, ¿no? Reconoce que él es pecador. Y cuando uno reconoce que es pecador y reconoce
que Jesucristo, al morir en la cruz, estaba extendiendo un cheque de salvación a todos aquellos que creen lo que Él estaba haciendo y le siguen. Cuando uno es pecador y cree esas palabras de Jesús que Él dice, el que vive en mí, además de creer en mí, el que vive y cree en mí, pero vive en mí, dice, no morirá eternamente. Cuando uno cree esas palabras de Jesús, se opera ese milagro aquí dentro, ¿no? Que es el milagro de la salvación. Ese día y ese momento nuestros pecados son perdonados, se nos da vida eterna, ¿verdad? Y empezamos una nueva vida. Es el segundo nacimiento, algo tan fundamental como Jesús le decía en Juan capítulo 3, que puedes leer en la Biblia, ¿no? A un hombre que era, intachable, era un líder religioso del momento, y Jesús dice, de cierto te digo, tienes que nacer de nuevo. Y el hombre le salta con otras cuestiones y él dice, de cierto te digo, tienes que nacer de nuevo. Y el hombre le vuelve con otro y le repite, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es el segundo nacimiento. Nacimos a una familia en la tierra, con un padre y una madre. Un segundo nacimiento, que es nacer al Padre Celestial, a una familia de la fe. Ese segundo nacimiento. Si no hacemos ese segundo nacimiento, dice Jesucristo, no veremos el reino de Dios allá, ni aquí lo podremos experimentar. Podremos hacer cosas alrededor de Dios, cosas con tintes de religiosidad, ¿verdad? Pero que no son las que Dios pide, ¿no? Son cosas que, en fin, a veces los seres humanos nos hemos inventado muchas veces, ¿no? Es muy conocido ese dicho que dice que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Cuando las cosas están mal nos acordamos de Dios. Eso no vale, ¿no? Dios quiere un compromiso, ¿no? De seguirle a Él todos los días, de rendir nuestras vidas a Él para que Él sea el que conduzca nuestras vidas, ¿no? Rendición, ¿no? Aceptar a Jesús como el dueño, el Señor, rendir nuestra vida y decir, Señor, yo quiero que tú seas a partir de hoy mi dueño. Quiero ser tuyo, Señor. Quiero ser tuyo. Jesús es el que dice, mis ovejas, nos llama ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo doy mi vida por ellas y nadie las arrebatará de mi mano. Esas son las promesas de Jesús, que si además de creer en Él, vivimos en Él, es decir, le seguimos. ¿Cómo? Aceptándolo un día, que Él sea el Salvador nuestro, el único Salvador. Dios, el único que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo por ti. Su madre no murió en la cruz del Calvario, ni su discípulo Pedro, ni quién sé yo. No, solamente Él murió en la cruz del Calvario. Él es la única, Jesús decía, nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesús decía, yo soy la puerta, yo soy la entrada, soy la puerta, no hay varias puertas, no soy una puerta. Él dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, el camino. No dice, yo soy un camino, ¿no? Que es la filosofía, ¿verdad?, que se escucha hoy en día, que hay muchos caminos. La Biblia, perdona que te diga, no dice eso. La Biblia dice que a todos los que, además de creer en Él, Juan capítulo 1, le recibieron, ¿sí?, se rindieron a Él, le entregaron sus vidas, ¿verdad?, para ser trabajadores normales, profesores, albañiles, enfermeras, médicos, abogados, normales, pero que saben de quién son. Esas personas que le entregan a Él y dicen, Señor, yo soy tuyo, para hacer tu voluntad, para hacer tus planes, para vivir contigo, aquí y en la tierra. Los que hacen ese milagro de la salvación posible, esos son los que dice Jesús, esos son mis hijos. Oyen mi voz aquí y yo les prepararé un lugar allá. Aquí vamos a contar con que Dios va a estar ayudándonos en los problemas, va a estar haciendo intervenciones. Él es el Dios de intervención, como decía el profeta Habacuc. Él es el Dios que interviene en nuestras vidas
Él va a estar con nosotros en nuestros problemas, claro que sí, vamos a tener problemas como todo el mundo, ¿verdad? Pasaremos por situaciones de enfermedad como todo el mundo, enfrentaremos situaciones que si el coronavirus, que si un cáncer, como todo el mundo, ¿verdad? Situaciones de desempleo, como todo el mundo, pero la diferencia es que aún pasando por el fuego, la fuerza del fuego es la que se va a apagar, ¿no? Podremos pasar por el fuego y no arder. Podremos pasar por las aguas y no ahogarnos. Ese es el Evangelio que Jesucristo ha pagado por nosotros para que si le seguimos a Él, si le entregamos nuestras vidas, Él se va a hacer cargo de nosotros aquí y allá, ¿verdad? Cuando estemos allá en su gloria. Así que no dejes pasar el día de hoy. Si tú aún todavía no le has entregado a Él el timón de tu vida, haz paz con Dios. Hay pecados que están ahí obstaculizando tu relación con Él. Hay personas que dicen, bueno, es que yo hablo con Dios y no ocurre nada. Es que hay una pared, dice el profeta Isaías, que se ha levantado entre Dios y el hombre, y son sus pecados. Hay que demoler esa pared. ¿Cómo? Lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Solo hace falta que nosotros le aceptemos como el dueño de nuestras vidas, nos dé el perdón de pecados, y eso está tan cerca de ti como el de hacer una oración. Ahí donde estás, habla con Él, no dejes pasar el día de hoy, habla con Él y comprométete, ¿verdad? Dile sí quiero, sí quiero. Igual que una novia le dice a un novio, ¿verdad? Que en un momento público, ¿quieres recibir a esta persona como tu marido en todo lo que la vida da, todo lo que quita, en la salud, en la enfermedad? Y ella dice, sí quiero. Pues en Apocalipsis 3:20 la Biblia dice que Jesús está llamando a la puerta de nuestras vidas, haciendo una pregunta. ¿Quieres que yo sea tu Salvador y tu Señor? Si tú le dices sí quiero a eso, tendrás vida eterna, perdón de pecados, serás hecho un hijo y una hija de Dios. Y eso nadie te lo podrá quitar. Cuando pases por el fuego, Él va a estar contigo. Apagará la fuerza del fuego. Cuando pases por situaciones de dificultad, vas a encontrar al Dios de esperanza junto a ti. El Dios de restauración. El Dios que te tomará de la mano y no te va a soltar en ningún día de tu vida. Este es el mensaje del Evangelio. Y es esta invitación, repito, si no lo has hecho, habla con Dios ahí donde tú estás. Y dile, Señor, yo soy pecador. Dile, yo soy pecador. Habla con Él. Habla con Él, pero diciéndole a Él estas palabras que yo voy a decir. Le dices tan sencillamente como le dices, Señor Jesús, lo puedes repetir ahí conmigo si tú no lo has hecho nunca. Señor Jesús, el día de hoy yo te acepto como el Señor de mi vida. Yo entrego a ti mi vida. Yo renuncio a hacer mis propios caminos. Quiero hacer como tú quieres que yo haga. Yo en el día de hoy te acepto como el jefe de mi vida. Y también como el Salvador, mi único Salvador, en el día de hoy. Solo te pido la ayuda de tu Espíritu Santo para que me ayude a seguirte cada día. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la vida eterna que hoy me das. Y gracias porque desde el día de hoy yo soy tu hijo, tu hija. En el nombre de Jesús. Y si tú ya lo habías hecho, esta oración, y ya has estado y estás caminando con Jesús, acuérdate, Él es el Dios de esperanza. Ten esperanza en las situaciones que puedas estar viviendo, porque Él está contigo. Acuérdate que Él es el Dios de restauración. Acuérdate que Él es el Dios que dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Ese Dios que cambió criminales y personas normales, ese Dios que dice que es un padre para ti. Él es tu padre, acuérdate, ese padre que está
pendiente de sus hijos. Él es el Padre que no se ha olvidado ni se olvida de nadie que sea su hijo. Acuérdate. Y el domingo estaremos emitiendo otra vez a las 11:30 desde esta misma página. Muchas bendiciones, gracias por estar ahí, gracias por haber pasado este tiempo, ¿verdad? Ahí escuchando. Espero que haya sido de bastante bendición para ti, saber lo que Dios dice acerca de ti, porque esos son los planes que Él tiene para ti. El domingo a las 11:30 continuaremos emitiendo para seguir edificando esta fe que es lo más precioso que tenemos. Muchas bendiciones. Nos vemos entonces el domingo.